Vamos a conocer este árbol que tiene 1200. Es un poquito más sobre la historia del barrio Piedra Blanca, porque saben que acá fue donde empezó a crecer el turismo en Merlo, ¿sí? Allá por los años 40 este lugar era visitado por gente que sufría afecciones respiratorias, ¿sí? Gente, yo no sé si conocen o han escuchado nombrar del otro lado de la sierra, un poquito más al norte, la ciudad de Altagracia, Córdoba. Bueno, Altagracia, aparte de ser conocida por las colonias jesuíticas, es conocido porque vivió gran parte de su infancia Ernesto Che Guevara por los problemas respiratorios que sufría. Entonces, acá pasaba lo mismo, la gente venía a vacacionar con la idea de mejorar esos problemas respiratorios, es así que empieza a crecer el turismo en Merlo, ¿sí? Es más, el primer hotel que tuvimos acá en Merlo queda en Piedras Blancas y se llama Hotel Piedra Blanca, sí, básico, es vergonzoso, ya lo meto, pero bueno, sí. Ojo, hubo un nombre acá en San Luis en el cual nos esforzamos demasiado, que fue el nombre de San Luis cuando se fundó, chicos, ¿sí? Miren, vamos a hacer una competencia, yo les voy a decir 2 veces el nombre de San Luis cuando se fundó, la tercera la van a decir ustedes, el que lo dice sin ningún error se gana un crucero todo pago a la isla Maciel, ¿estamos? Escúchenme, el nombre de San Luis cuando se fundó era San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, de la Punta de los Dos Venados. Bien, bien, bien. Ahí se esforzó. Lo digo una vez más, pongan ustedes. San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, de la Punta de los Dos Venados. A la cuenta de 3 van ustedes. 1, 2, 3. San Luis de Loyola, de la Punta de los Dos Venados. Ahí cortamos. Nombre, no que nombre, no. Yo digo que deprimente sería para el fundador que pensó semejante nombre y nosotros somos San Luis de todo eso, ¿viste? Pero bueno, chicos, San Luis en honor a San Luis, rey de Francia, el santo del cual era devoto, el fundador, patrono de la provincia. De Loyola era el apellido del teniente corregidor de Chile, que fue quien autorizó la fundación de la provincia. Miren esta parte, Nueva Medina del Río Seco, es un lugar que queda en España, cerca de Valladolid, donde nació el padre del fundador. ¿Qué no importa? Nosotros acá, ¿para qué lo meten este hombre? Chicos, de la Punta, porque la corriente colonizadora del oeste venía del lado de Mendoza y ellos buscaban la salida al mar. Viniendo del lado de Mendoza, vieron los picos de las sierras centrales de San Luis, que es el otro grupo de sierra que tenemos acá, y lo confundieron con puntas marinas. Pensaron que habían llegado a la costa, les faltaban 1000 y pico kilómetros de los muchachos. Gente, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Saben ustedes cómo es el gentilicio nacido y criado acá en la provincia? Muy bien, puntano, pero a ver, tomen con pinza el tema del puntano, porque si ustedes van a Villa Mercedes y le dicen no mercedino puntano, nos va a salir corriendo con un palo escoba, chicos. Sí, puntano es el gentilicio, pero solamente le decimos al que vive en San Luis capital, al que vive en Villa Mercedes, Villa Mercedino, al que vive en Merlo, Merlino, al que vive en Naschel, Naschelense, y al que vive en Loma Bola, los más... que digan, no, ustedes para quedar bien con todos digan sanluiseño, chicos, que no es el verdadero gentilicio, pero quedamos bien con todo. Y chicos, de los Dos Venados, por el animal autóctono acá en la provincia, emblemático y representativo, que es el venado de las Pampas. Hoy en día, bueno, si conocen el escudo de San Luis, se hace presencia ahí de 2 venaditos de las Pampas. Entonces, por ese motivo, San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, de la Punta de los Dos Venados, ¿sí? Yo creo que está bárbaro que se aprendan este nombre, porque cuando vuelvan a su lugar de origen, van a llegar a su casa, van a empezar a bajar las valijas, se le va a acercar el vecino o vecina que anda chumeando y le va a decir, ¿dónde fuiste a pasear, querida? Y vos le decís, me fui a San Luis de Loyola, Nueva Medina del Río Seco, no te pregunto más nada. Entonces cortamos relación ahí, está bueno que se lo aprendan, ¿sí? Bueno, chicos, estamos llegando al Algarrobo Vuela y vamos a hacer nuestra penúltima bajadita. Familia, les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ya lo conoce este árbol? No. Bueno, a ver, de los que lo conocen, si ustedes vinieron a Merlo hace 10 años atrás y fueron a conocer el árbol, tanto la cartelería del lugar como los guías de la provincia, decíamos que este árbol tenía 800 años, ¿sí? Ahora decimos que tiene 1200. Es la inflación, chicos, se llevó los años a la nube. No, en realidad, miren, nosotros para saber... Claro, sí, más o menos. Chicos, nosotros para saber la edad justa del árbol, lo que tenemos que hacer es cortar el tronco principal, medir anillos, cortar anillos, hacer estudio de carbono 14. Obviamente no lo podíamos hacer porque perderíamos el árbol. Entonces, quiero que entiendan por qué decíamos 800 años. Año 91, provincia vecina de La Rioja, encontraron la misma variedad de algarrobo, un Prosopis chilensis, es el nombre científico del árbol. Este es un algarrobo blanco, chicos. Gente, saben que tenemos algarrobo blanco y algarrobo negro, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Color? Sí, me pregunta que vamos también, una blanco, otra negro. No, pero en realidad no, sabes que no es el color, sino que es el tamaño de la chaucha, chicos, ¿sí? A ver, para ustedes, ¿quién tiene la chaucha más grande, el blanco o el negro? El blanco. Ustedes hablan, no sé. ¿Cómo lo preguntarían ustedes? También. El negro. Tuviste más.
Bueno, lamento decirle que lo del negro es un mito porque el blanco tiene la chocha. Le digo palabra justicia. Che, gente, en La Rioja se encontró la misma variedad de algarrobo, casi el mismo tamaño este que tenemos acá, totalmente seco. Entonces le cortaron el tronco principal, midieron anillos, contaron anillos, hicieron los estudios correspondientes y se dedujo que el algarrobo riojano andaba cerca de los 700 años. Este, como era un poquito más grande, le agregamos 100 años más. Pero chicos, eso fue un error tremendo y lo hicimos gente que no conocía sobre el tema, porque no podemos comparar un árbol como crece en San Luis, en La Rioja, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, porque el clima, el suelo, la altura te va variando el crecimiento. Entonces, hace 10 años atrás vinieron estudiantes de la Universidad del Litoral de la provincia de Santa Fe, hicieron en el árbol un estudio que se llama dendrocronológico. Más o menos se lo explico, es como ingresar la mecha de un taladro hasta la parte céntrica del árbol, se saca una muestra de anillos, se empieza a medir, se empieza a contar, y a ese estudio nos dio una sorpresa a todos porque dio que el árbol tiene aproximadamente 1200 años, chicos, y esto generó que se preservara de una mejor manera y se declaró Monumento Histórico, Natural y Cultural de la República Argentina, y acá vamos a conocerlo, ¿sí? Gente, recuerden, para ingresar, entradita es 1.500 pesos, no es obligación entrar, pero la verdad que el que no conoce se lo recontra recomiendo, me han quedado muchas cosas por contarle, así que vamos a conocer el árbol. Dejamos la campera, ¿no? Se hace calor. La parte del valle. Bueno, llegamos acá para ver el algarrobo güero, que tiene 1200 años. Viene un contingente, el día va adelante. Y la entrada no sé dónde la pagamos. No, ahora vemos. Acá. Lo sacaron a aglomerato, corrieron enseguida. Sí, tengo 2000. Gracias. Cuando están tan apoyados. ¿Folleto no das algo? No, es solo el ticket. Tengo otras postales que tienen el folleto atrás. Yo tengo para pagarte 500. Gracias. Gracias. Los chicos, cuidado. Bueno, ¿qué dice acá? Meloncitos de olor. Bueno, continuamos. Porque ya el contingente va adelante. El mate.
Es una máquina. Es una máquina. Este es. Calculo que es ese. Acá estamos llegando. Bienvenidos al algarrobo de los Agüeros. Mirá las ramas como cayeron así. Ese algarrobo blanco. Edad 1200 años. Monumento histórico provincial. Por acá nos juntamos, chicos. Minibús 16. Palita verde. ¿No éramos 18? A ver, vamos a girar. Ahí estamos. La Benedetto está viva. A ver, ¿dónde está? Ay, no sé si se... Igual tiene una explicación. Ahí está. Esperen. Por acá, chicos, Minibús 16. Grupo de Axim. Yo pensé que era el 18. No, el 18 es el grande. Ah. Esa no es una plaga, esa cosita. Ahora, por haber dicho eso, pasar al frente de todo el día. Porque A dar yo la lo lección. tenía en el limonero. No, que es cierto, es un En parásito. casa también. Sí. ¿Cuál? Se come la planta, la seca. La En seca. realidad no es un El parásito. pulpito. ¿Cuál? decía mi ¿Cuál? nieto. El pulpito ese. y lo Ah, sacaban mira Yo lo vos. salvé al limonero sacándole Claro. todo y pasándole jabón blanco por el pincel. Sí, se la Porque- come, le chupa el jugo de la savia, la claro. No, el clavel del aire no le chupa ningún jugo. No, pero ese Es una es plaga. tipo de clavel del aire, como... No es que se alimenta la luz el clavel del aire. Ahí vamos a explicarlo bien, porque esto chicos, Vamos a pasa, dar lección. todos los grupos pasan esto con el tema del clavel, lo vamos a explicar bien. Pero tienen en parte razón y en parte, la otra parte también. Claro. Bueno, chicos, vamos a hacer una explicación más o menos del algarrobo. No me gusta dar la espalda, chicas, disculpen que me vengan más acá, chicos, así no, de paso si quieren se pueden sentar un poquito. Bueno, gente, a ver, vamos a explicar un poquito la historia de este árbol que estamos conociendo, algarrobo abuelo, como le dice la gente que hemos venido afuera, pero el nativo acá lo conoce como el algarrobo de los agüeros, ¿sí? Vieron que hace rato yo en broma, pero en realidad es cierto, les decía que nosotros acá somos básicos con el tema de los nombres. Chicos, hace 100 años atrás estos caminos, estos poblados no existían, entonces la gente para moverse en el lugar iban tomando cosas llamativas como punto de referencia. Ellos sabían que para venir de La Paz a Merlo tenían que pasar por el quebracho ladeado, por las chacras, por las Mirá, ramadas, mi ojo, por por las favor. piedras blancas y por el algarrobo de los agüeros. Este predio hace más de 200 años que pertenece a esta familia emblemática de acá, que ya les voy a contar un poquito la historia de ellos, pero les quiero hablar primero que nada del tema de dimensiones. Gente, el tronco principal son 6 metros de circunferencia, la altura es un poquito más de 15 metros, la copa supera los 40 metros de circunferencia y por la variedad del algarrobo que se saben que las raíces duplican la copa, o sea que estamos hablando más de 80 metros de circunferencia en raíz. Esto es un algarrobo blanco, recuerden, y el nombre científico es Prosopis chilensis. Y chicos, el tema del chilensis no es porque sea un árbol chileno y lo trajeron acá, sino porque el que descubrió esta variedad fue Darwin en su viaje por Latinoamérica y lo descubrió en el país vecino, pero no solamente porque sea en Chile, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a meterlo en este tema del clavel del aire, que gente, no, pero fuera de chiste, saben que yo de los 16 años que vivo acá, siempre es algo que se presta para la charla, para la discusión, y todo el mundo nos dice eso, che, loco, el clavel es un monumento, el árbol, lo están cuidando, pero no le sacan el clavel del aire que lo destruye, ¿sí? Bueno, vamos a explicar el tema del clavel del aire y vamos por partes. Primero que nada, ¿son buenos o malos los claveles del aire en las plantas? Son malos, chicos. Todos los claveles del aire son malos. Sí, pero a ver, ¿por qué son malos? ¿Saben por qué? Le chupa la savia. Le chupa la savia. ¿Cómo se llama lo que se chupa? Lo que chupa Parásito. la savia? Parásito. Perfecto. Lo que está bárbaro lo que está Ay, diciendo. tenemos Bueno, un 10. Pero pará, ahora les quiero hacer una pregunta. Cuando salgan de acá, claro, cuando salgan de acá, miren los cables de la luz. ¿Qué También hacemos los ahí? tiene. Chupa energía, por eso pagamos tanto la luz. Claro. No, en No, realidad, miren, también gente, crecen en la... yo tengo unas rejas y en las rejas hay Está, claveles sí, del los aire. alambrados también lo van a ver. Chicos, miren, en la Argentina tenemos 132 variedades distintas de clavel del aire, la cual el 90% son parásitos. Como dicen ustedes, se posa en el árbol, ingresa a las raíces, chupa savia, te destruye el árbol. Nosotros acá tenemos el parásito más embromado de la Argentina, que es la liguilla roja. Te agarra el árbol y chao, despedite. Pero después tenemos un mínimo porcentaje, que es un 10% de epífitos, chicos. Y los epífitos no viven de savia, sino que viven de calidad de oxígeno, ¿sí? Viven de moléculas de oxígeno. Y mayormente se hacen presentes en lugares donde no hay contaminación. ¿Estamos?
estamos, pero a ver, yo no estoy diciendo de que no sea dañino, pero no es tan dañino como el parásito. ¿Cuál es el daño que el epífito hace al árbol? Se posa en la rama, cubre la circunferencia, empieza a ejercer presión, es como que la ahorca, impide circulación de savia, impide crecimiento, ¿sí? Bueno, chicos, antes de pandemia en este lugar se hizo un congreso que se invitaron a botánicos, biólogos de todo el país y empezaron a discutir el tema de sacarle el clavel del aire a la planta. La mitad decía que había que sacarlo y la otra me decía no, vamos a dejarlo ahí. Y chicos, por suerte no lo sacaron y ellos explicaron algo que yo la verdad no lo sabía y paso a contárselos. Si ustedes agarran un clavel del aire esto que esté tirado por acá, empiecen a mirarlo y van a ver que tiene como pelitos. Esos pelitos son esporas y ahí es donde tiene la semilla del clavel del aire. Uno cuando arranca el clavel del aire, se abre la espora, libera semillas, vas a sacar un clavel del aire, pero al mes vas a tener 20 más de lo que sacaste. Salvo que le pongas algún químico a la planta que lo rechace y hay que ver que no le haga mal a la planta. Pero chicos, se recomienda no sacarle los claveles del aire a la planta. Y si tienen un clavel del aire en una planta es porque la planta es longeva, caso del árbol, o porque tiene alguna enfermedad. Si ustedes mejoran el estado de salud, solito lo va a secar y lo va a liberar, pero mayormente se recomienda no sacarle los claveles del aire a las plantas, chicos, ¿sí? Y bueno, gente, a ver, si ustedes agarran en este momento el teléfono, que es una herramienta que tenemos para buscar información rápida, ponen Prosopis chilensis, el nombre del árbol, les va a aparecer la descripción y lo primero que les va a aparecer es edad máxima 900 años. Van a decir que mentiroso, el Walter nos dijo que tiene 1200 años el árbol. Chicos, ¿por qué este árbol llegó a los 1200 años? La explicación está del tronco principal a la izquierda de ustedes. Miren esas dos ramas que por gravedad bajaron, tocaron suelo, sacaron raíces y salieron renovales de árboles, chicos, ¿sí? Sí, Y lo que miren estaba qué mirando. interesante lo que les voy a contar. Cuando se hizo el estudio en el tronco principal hace 10 años atrás, se descubrió que el tronco principal está totalmente seco, chicos. Hoy en día lo que bombea savia, y ahí te explico lo que vos me decías, lo que bombea savia en el tema, en este árbol, son esas dos ramas. Vamos a decir, es como el bypass que tiene el árbol, chicos, ¿sí? Y por eso lo único que se interfiere en este árbol es en apuntalar las ramas para que no se quiebren, como esa que ven ahí, que toquen suelo, saquen raíz y tengamos árbol por mucho más tiempo. Pero a ver, también le estoy dando otro mensaje, chicos, medio escondido el mensaje. Yo les acabo de decir de que el tronco principal está seco, se secó cuando tenía 1200 años. ¿Cuándo tenía 1200 años? No tenemos la tecnología y la ciencia para sacar cuándo fue eso, chicos, pero puede que tenga esa edad o más también, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, quiero que vean algo. Miren la foto de este señor que está acá y quiero que nos vayamos a otro lugar del predio, que son esas pancartas que hay ahí, porque les quiero contar otra historia de acá del lugar, pero necesito sí o sí que nos movamos para allá, gente, ¿sí? Vamos. Después yo les dejo sacar fotos tranquilos. No, por eso le dicen el agüero. Sí, me parecía, ¿eh? Después yo les dejo sacar fotos tranquilos. Arrímense, acérquense, júntense. Venid a mí, hermanos, que yo soy el camino. Estoy haciendo un cursito de cura, 500 pesos el pecado, chicos. Ay, me voy. Está buena, está baja la temporada. Tenés que hacer de todo un poco. ¿Puedo decir que hacemos un plato, Marita? Sí, pues. Y bueno, hay que hacerlo. Che, chicos, bueno, saben que, bueno, Marita, colega hace años, nos conocimos hace mucho tiempo y creo que va a coincidir conmigo en esto. Saben que yo digo que se han achicado mucho los tiempos del turismo. Antes los grupos venían una semana en un lugar, recorríamos toda la provincia, hablamos todos los temas habidos por haber. Y hoy en día en 3, 4 excursiones tenemos que resumir una provincia y la verdad que no nos alcanza. Por eso vamos echando un poquito de información en todos los atractivos. Y saben que quiero hablar con ustedes acá algo recontra importante de la provincia de San Luis, que no tenemos oportunidad en las excursiones que tenemos hoy en día de explicarlo, y por eso vamos a hablarlo acá y lo vamos a relacionar. Y hago referencia a la gesta sanmartiniana puntana, chicos, que es una historia increíble que lamentablemente no ha salido de los límites de la provincia. Pero antes de meterme en el tema les quiero aclarar algo. Saben que en nuestra profesión uno de los pilares más importantes es el tema de la historia, y así como el pilar más importante es una parecita que los que nos dedicamos a la historia nos llevamos todos los días por delante. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en nuestro país tenemos, no sé, 100 historiadores que todos te cuentan historias distintas. Y un error que cometemos a veces es basarnos en lo que dice un historiador y después tenemos gente que viene y nos dice, che, pero yo escuché otra cosa. Y chicos, tenemos una historia que se ha modificado mucho, que se ha cambiado mucho y que hay muchas mentiras en nuestra historia. Y miren, vamos a hacer referencia para mí la mentira más grande de la historia de nuestro país, que es el caballo blanco San Martín. ¿Estamos? Bueno, ¿saben ustedes en qué se cruzó la cordillera, chicos? Burro, caballo, mula, camilla también. Eso fue cierto, chicos, porque fueron varios cruces de los Andes y los últimos San Martín estaba complicado de salud. Pero a ver, lo que más se afirma es la mula, chicos, por una cuestión de resistencia a la altura, porque te busca las sendas menos inclinadas, porque a la hora del paso no hace falta que frene para hacer sus necesidades y es una gran ventaja de la altura. Les hago una pregunta, ¿la han escuchado nombrar? Si no la conocen, el camino a las altas cumbres, ¿estamos? ¿Saben quién fue el que hizo ese camino, chicos?
El cura brochero. El cura brochero hizo las altas cumbres. Y gente, él lo hizo siguiendo el paso de una mula. Y en realidad se elige al caballo porque simbológicamente lo que es la historia del arte tiene una simbología más que nada en los próceres. Yo no sé si ustedes sabían que uno cuando ve un monumento ecuestre dedicado a algún prócer, la ubicación de las patas delanteras del caballo indica la forma en la cual murió el prócer. Por ejemplo, en San Luis tenemos el máximo prócer de la provincia, que es el coronel Juan Pascual Pringle. ¿Estamos? Yo creo, en Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, hay una localidad que se llama Pringle, sí. Bueno, a Pringle lo mandó a matar su mejor amigo, hermosa amistad tenía, que era Facundo Quiroga. Entonces, como él cayó fuera de batalla, cualquier monumento ecuestre dedicado a Pringles, el caballo siempre va a tener las dos manos asentadas, ¿sí? Cuando el caballo tiene una sola mano levantada, ¿conocen Salta? Vieron que está el monumento a Güemes. Bueno, el Güemes cayó en batalla. Cualquier monumento a un prócer que cayó en batalla, el caballo va a tener una sola pata levantada. Y cuando tuvo muerte natural, caso de San Martín, las dos patas levantadas. Entonces se elige al caballo por esa simbología. Pero la mula, chicos, es lo que más se usó para el cruce de los Andes. Pero yo me acuerdo cuando era chico, mi abuela me compraba los pósters de Antiojito y lo veías a San Martín en un caballo blanco. Yo creo que nunca se vive las mulas que le pongan abogado a Antiojito, porque son próceres no reconocidas, ¿viste? Che, chicos, ¿y saben qué? Les quiero decir algo que esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Por lo que ha pasado en los últimos años. Saben que yo creo que nuestra historia es una historia que no ha reconocido a las mujeres de nuestro país, porque tenemos miles de mujeres en la historia de Argentina que deberían ser próceres, claro, y que ni siquiera sus nombres salen de sus provincias. Gente, por ejemplo, Juana Zurduy hace días atrás no la nombraba nadie, si no fuera por la Negra Sosa, que hizo una canción y la nombra. Pero, a ver, les quiero hacer una pregunta ya que estamos en este tema. ¿Escucharon nombrar alguna vez a la Pancha Hernández, Francisca Hernández? No. Bueno, hace una semana estuve con un grupo de pampeanos, vecinos nuestros, le hice la misma pregunta y nunca le escucharon nombrar. La Pancha debería ser una prócer de nuestro país, más o menos les cuento la historia. Ella vivía en un pueblito en el medio del Valle del Colar, un pueblito que se llama Potrerillo, junto con su marido que era Dionisio Hernández. San Martín, cuando empieza a juntar el ejército puntano que iba a participar en la campaña, Dionisio decide unirse a las filas de batalla. Entonces ella acompaña a su marido para personalmente pedirle permiso a San Martín y participar del cruce. Entonces San Martín le da ese permiso, ella participa del primer cruce, pero la historia no queda ahí. Batalla de Chacabuco, primer batalla en suelo chileno, a su marido lo matan. Entonces ella quedó sola, rodeada de gente que no estaba en condiciones de hacerle marca personal a ella. Entonces San Martín una tarde la llama y le dice: Pancha, dos opciones te voy a dar. O cruzás solita la cordillera y te volvés solita a San Luis, o te quedás acá peleando como si fuera un granadero más. La Pancha lo dejó hablando solo a San Martín, fue a su tienda, agarró un cuchillo, se paró frente al general y entre lágrimas se peló a casco, se vistió como granadero, participó en todas las batallas de la campaña y fue una de las pocas puntanas que volvió a esta tierra con cargos militares, chicos, ¿sí? A ver, yo le estoy resumiendo la historia, pero miren qué pedazo de historia, chicos. Qué locura que el nombre de ella. No sale Salvio el nombre de ella, ¿sí? ¿No? Bueno, maestro, lo mismo pasó con San Luis, gente. Porque, a ver, uno dice gesta sanmartiniana. ¿Cuál es la primera provincia que se les viene a la cabeza? Yo soy de allá y un día no maneja en trama Mendoza, pero a ver, yo destaco más lo que hizo San Luis por la gesta que lo que hizo Mendoza. Y yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero déjenme defenderlo. Nosotros a veces cuando hablamos de historia cometemos un error. Hablamos sobre cómo actuaron los próceres, sobre la ideología, sobre lo que hicieron las provincias, pero chicos, ¿cómo eran las provincias en ese tiempo? Mendoza siempre fue una de las provincias más ricas del país, con poderío económico, con recursos, con población. Y San Luis hasta hace 40 años atrás era una de las provincias más pobres de la Argentina. Y para toda la campaña dio casi 4.000 hombres. Vamos a darle valor a ese número. ¿Cuánto se calcula en ese tiempo que era la población de San Luis? No llegaban a los 9.000 habitantes, chicos. O sea, la mitad de la provincia prácticamente. Y ahí entienden lo que yo les dije toda la tarde. San Luis tiene poca población porque nunca se recuperó lo que aportó la campaña. Entonces, ya que nunca ya que nunca nadie le reconoció nada a San Luis, en el año 91, cerca de San Luis Capital, hicieron el segundo monumento más grande que hay en la Argentina dedicado a la gesta, que es el monumento al pueblo puntano en la Independencia. Si no lo conocen, cuando puedan vayan, que es increíble. Ahora, usted me decía a mí, Walter, ¿qué tiene que ver esto con el árbol? Tiene que ver por dos motivos. Miren la placa blanca que se ve allá, chicos. Ahí está el nombre de todas las personas de los pueblos de alrededor que se juntaron bajo la sombra de este árbol, que era un punto de referencia, el Algarrobo de los Agüeros. Hicieron los 200 kilómetros donde está ese monumento, porque ahí San Martín preparó el ejército puntano que participó en la campaña. Pero también lo relaciona por la foto del señor que les mostré recién, Antonio Esteban Agüero. Chicos, el máximo exponente de la poesía puntana, que hizo poesías increíbles como Digo la Mazamorra, la musicalizó la Negra Sosa, Peteco, Abel Pinto, El Niño del Agua, Digo la Niña, miren esos cuatro escritos que se ven allá, es una sola poesía que Agüero le dedicó al árbol. Chicos, él se escribió acá, este era el parque de diversiones que tenía el muchacho. Así que
Para mí, la mejor poesía que hizo Agüero es esta que está acá. Vengan un poquito más acá si la pueden ver mejor, chicos, ¿sí? Para mí, esta es la mejor obra de Agüero, chicos, porque con lujo y detalle, él describe todo lo que hicieron los puntanos en la campaña, ¿sí? Y gente, así como ustedes han venido a conocer nuestra provincia, les quiero hacer un pequeño regalo y se las quiero recitar para que lo conozcan, ¿sí? Digo el llamado de Antonio Esteban Agüero. Y después en caballos redomones, que hurlicaba la prisa de las espuelas, galoparon los chasquis por las calles en la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general de San Martín espera que acuda a los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. Y los chasquis partieron con el poncho, como un ala flotando en la cayera, hacia todos los rumbos provinciales, por camino de Yaduro Huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta, y llegaron al Mozo por la tarde, y por el alba cabalgaron Renca. Y entregaron mensajes en la Toma, en la Carolina y en la Estanzuela, en la villa de Merlo y Piedras Blancas, en el Paso de Rey y Cortaderas, en Nogolí también en San Francisco, y en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, velatorio, bautizos y cuadreras, donde quiera paisano se juntara en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban asadas o podaderas, o la hoz que segaba los trigales, o la taba y el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feuda en la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosas arenas, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo del toro en la llera, para ir hasta el valle de las chacras, donde oficiales anotaban levas. Y hasta había mujeres que llegaban con vestido de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirles: vuestra merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños ni vacadas, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. De Mendoza llegaban los mensajes de breve, dura y militar urgencia. Necesito las mulas prometidas, necesito 1000 yardas de bayetas, necesito caballos más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más callos y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito vendas, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro que clausura cárceles y ventanas para el acero de las bayonetas, necesito cuernos para chifles, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito más lágrimas y el hambre para más gloria de la Madre América. Y San Luis obediente respondía, ahorrando en la sed y la miseria, ríos oscuros de hombres que subían, oscuros ríos, humanidad morena, que empujaban profundas intuiciones hacia quién sabe qué remota meta. Entre tanto el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas. Y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias, en las manos sin hombres esperando en San Luis del Venado de la Sierra. ¡Qué memoria! ¡Genio! ¡Qué memoria! Memoria prodigiosa. La mejor explicación que la que uno puede dar es esta poesía, chicos, porque fíjense que como Una dije recién, memoria. con lujo y detalle describe todo lo que hicieron los puntanos. Los voy a invitar cuando estén en el hotel o cuando vuelvan a su casa, busquen por internet, pongan Digo el llamado y hagan una lectura comprensiva, van a ver lo fuerte que es la poesía. Es fuerte. No tenemos tiempo para repasarla toda, pero 2 frases quiero que vean. Las Quedaron últimas. chiquillos y mujeres, Sí. solo mujeres con las caras serias, en las manos sin hombres Sí. esperando en San Luis del Venado de la Sierra. En 4 líneas el poeta le explicó lo que yo le estoy explicando toda la tarde. ¿Cómo quedó San Luis, chicos? Despoblado. Como decís vos, mujeres, niños, ancianos, libre del ataque del realista, al malón. Y para mí la frase más fuerte de toda esta que dice: vuestra merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños ni vacadas, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla. Tengo este muchacho cuya barba empieza. Criatura Ofreció de... a los Chicos, hay registro de chicos de 13 años que participaron en la campaña. Ay, qué Yo creo que triste. ese monumento que tiene San Luis es el mejor dedicado a la gesta, porque no solamente reconoce a esos niños, sino también a sus madres que entregaron lo más preciado que puede tener un ser humano, un hijo, por una causa que en ese tiempo nadie sabía si vale la pena o no. Y cierro con la palabra que les dije recién, contexto. Chicos, no habían celulares, medio de comunicación, ellas se quedaban paradas viendo cómo sus hijos se perdían en el horizonte esperando que un día vuelvan o no. Entonces creo que deben ser próceres de nuestro país, ¿sí? Sí. Bueno, preguntas, dudas. Aplaudan, carajo, che. ¡Qué memoria, eh! Es excelente. ¿Preguntas, dudas, todo claro?
Bien. ¿Me explico muy bien o no me quieren escuchar más? Sí. Sacamos una fotito grupal ya quedamos acá. Vamos Sí. a aprovechar, vamos todos. Usted también, Vamos, chicos, vamos. vamos. Qué memoria, ¿eh? ¿Qué tomas? La memoria. ¿Qué tomas? ¿A dónde nos sacamos la foto?